días, hermanos. Está fresco hoy el día, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Allá afuera? ¿Está fresco o está igual? Ya está estos días menos calor. Ya creo que la canícula pasó, ¿verdad? Bien. Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Vamos a leer juntos en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a compartir en esta mañana. Vamos a compartir juntos el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a compartir. Hechos, capítulo 13. Vamos a compartir en esta mañana. En el verso 1 vamos a leer. Dice así. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí nada más. Sí, esta semana, por la gracia de Dios, pudimos ir a Pueblo Viejo, en el norte de Veracruz, colindando ya con Tamaulipas, para una invitación con la Alianza de Pastores de esa región. Desde hace varios años nosotros tuvimos el contacto con los pastores de allá y nos han abierto las puertas muy calurosamente, y también nos hemos sentido un compañerismo, ¿verdad?, entre los pastores. Y nosotros nunca, de verdad, imaginamos cómo Dios va a trabajar, pero cuando yo pienso en las naranjas, cómo tarda 4 años en salir, en cultivarse, y le pregunto al hermano Herminio: ¿cómo va su campo? 4 años, ¿verdad? 4 años. Y así espera el agricultor, espera que ese campo dé frutos. Y en un principio, pues está muy rodeado de muchas situaciones, ¿verdad? Como plagas, también pues el ambiente, el clima, pero llega su momento en el que da fruto. Y así, cuando considero esa escena, ¿verdad?, acerca de ese campo, cómo las naranjas así tardan ese tiempo, también yo pienso que así es nuestra vida de fe igualmente. En su momento, ¿verdad?, el Señor hace que dé el fruto. Y así nosotros no imaginábamos, ¿verdad?, cuando allá empezamos a compartir y fuimos a hacer nuestro congreso en Tampico, pero esta vez que se hizo este evento este viernes, la pastora daba su testimonio un poco, ella compartía, y pues a mí de verdad me da mucho gozo, ¿verdad?, porque ella comentaba que cuando fue el desayuno ahí en Arenas del Mar, que también nosotros previos, unos meses antes del CLF hicimos, en ese desayuno ella, pues dice ella, ¿verdad?, que ahí entendió el evangelio, la salvación. Ya Dios anteriormente estaba preparando su corazón, y después ahí en
en el desayuno. Dice que ella entendió el Evangelio. Después ya se hizo el CLF en Tampico y ahí ella reforzó más. Y desde ahí yo pude también ver cómo hubo algunos altibajos, ¿no? y tropiezos. Pero ahora que yo también le escuchaba, sentía como con más, ya totalmente de nuestro lado, así estaba, totalmente de nuestro lado y ella pues nos decía, ay, yo estoy compartiendo el Evangelio y yo pensé que ya a lo mejor los pastores ya no me iban a dejar pues participar así, pero hoy yo también quería que los pastores escucharan, por eso le invité. Así que así fue por lo que nosotros pudimos ir ese día viernes y luego yo escuché algunos comentarios de algunos pastores. Yo decía que comparto y lo que voy a compartir es el Evangelio. Más o menos, yo creo que como unos 30 pastores estaban ahí en esa reunión. Y al terminar algún comentario yo escuchaba que decían, ¿no? Algunos pastores, si es así, si así nos hubieran explicado, la salvación de veras no se pierde, pero nosotros nos habíamos considerado pecadores. Y yo estaba muy contento, ¿verdad? Por esa oportunidad que Dios nos permite para compartir el Evangelio. Realmente Dios desea utilizar a cada uno de nosotros. Todo cristiano salvo está calificado para anunciar el Evangelio. Nada le impide anunciar el Evangelio. Y aún incluso si usted, hermano, o algún hermano puede, ¿verdad? Que esté a lo mejor en disciplina por parte de la iglesia o esté llevando cierta vida, pero aún así nada impide para que usted anuncie el Evangelio. Anunciar el Evangelio es un deber natural de todo creyente, sea ministro, sea pastor, sea evangelista, sea tan solo por el hecho de que usted es salvo, nada más. Simple hecho de haber recibido la salvación, usted tiene ese deber de anunciar el Evangelio, nada más. Nadie le impide, nadie le puso un tapón en la boca, nadie le está negando que usted comparte el Evangelio. Tal vez a lo mejor alguna cosa por su vida en la iglesia le impida o le diga, hermano, usted por ahora no puede pues pasar aquí o tener cierto servicio en la iglesia. Pudiera que ocurriera esa situación con algún hermano, pero ni aún ese hermano nadie le impide para que comparte y abra su boca y anuncie el Evangelio, porque el Evangelio confirma nuestro corazón. Jesucristo dijo que a los que dudaban les mandó a anunciar el Evangelio, porque en el mismo Evangelio usted mismo, aquella duda, aquel corazón que está confuso, aquel corazón que todavía no está bien definido o afirmado, el Señor le da esa afirmación cada vez que leo, ¿verdad? Y ahora también yo sé que pronto va a llegar ese tiempo donde nosotros vamos a tener que compartir, no solamente a hacer seminarios, también pronto nosotros mismos, no solamente el pastor Pablo, no solamente los pastores avanzados o directivos, sino también nosotros. Llegará el momento que también vamos a tener que compartir. Los hermanos, seminarios van a compartir, nosotros también a los pastores vamos a compartir. Y también después cuando la construcción en México, igualmente habrá los hermanos o los mismos ministros que sean maestros, que estén enseñando. Ese tiempo va a llegar pronto. Ahora yo estoy meditando, leyendo, y yo quiero cada vez más detalladamente, más profundizarme en lo que es el Evangelio. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es los pecados? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la ley? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Qué es la vida espiritual?
qué es la iglesia, qué es el siervo de Dios. Todo eso tan abundante está en la Biblia de muchas maneras que nosotros podemos conocer, profundizar. No simplemente por tener un conocimiento, sino cada vez usted está más seguro. Es así de veras. Es así. Ahora que yo estoy leyendo el libro de Hechos, en las mañanas que tengo la meditación, me sorprende la manera en la que el evangelio fue iniciado, cómo desde el principio, desde la iglesia primitiva, cómo el evangelio fue dirigido hasta que llegara a Asia Menor, Europa, después hasta América. Aunque bueno, en Hechos no lo dice, ¿verdad? Pero todo eso fue lo que se encaminó. Todo lo que dice y describe Hechos está encaminado hasta nuestros días, hasta este lugar donde nosotros estamos para escuchar ese mismo evangelio que inició en Hechos capítulo 1. Me sorprende y cada vez estoy más convencido. Así es, esta enseñanza, Cristo Jesús, el perdón de pecados, la justicia, es lo mismo que nosotros creemos, lo que nosotros compartimos. A nadie Dios le ha impedido ni le ha cerrado la boca para que usted hable el evangelio. Pero es un deber de todo creyente. Por usted mismo. Usted al abrir su boca, su corazón se confirma. Usted se afirma, se asegura también. Y también usted puede darse cuenta de la voluntad de Dios. Y no solo eso, usted se despeja de tantas cosas inútiles y innecesarias que están llenando su corazón. Normalmente usted está lleno de sus problemas, de sus cargas, de sus angustias, de sus ansiedades, de sus dificultades. Y aunque está preocupado, no resuelve nada. Solo está en su cabeza pensando, preocupándose y no se resuelve. Pero cuando usted comparte el evangelio, se despeja su mente. La situación no se cambia. Pero ¿qué diferencia hay cuando usted con un corazón bien claro, un corazón bien tranquilo, trabaja, hace su actividad, que cuando está molesto, inquieto y trabaja, es el resultado muy distinto? No hay tanta eficacia en su labor. Entonces, la Biblia dice, el evangelio confirma nuestro corazón. Pero yo quiero compartir, primeramente nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de 3 elementos, 3 partes. Ya en veces anteriores hemos compartido, ¿verdad? Pero en esta vez yo quiero un poco más en detalle que podamos nosotros conocer, ¿verdad? ¿Qué nos compone? ¿Cómo estamos constituidos? Y también de qué manera esos elementos en nuestra vida funcionan y por qué explicará lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos. La Biblia nos habla que nosotros los seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. 3 partes nos constituyen a los seres humanos. Y si vemos, por favor, en el libro de Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 2. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis 2. Dice así. Génesis capítulo 2. Dice así. En el verso 7 vamos a leer. Verso capítulo 7 vamos a leer. Dice así. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y inicialmente, ¿verdad? Aquí nos
nos describe la Biblia de qué manera fue constituido el ser humano. Vea usted. Entonces, en Primera de Corintios, aquí dice al final, y fue el hombre un ser viviente, ¿de acuerdo? Y fue el hombre un ser viviente. Pero en Primera de Corintios, el apóstol dice, Primera de Corintios 15, 45, dice, Primera de Corintios 15, 45, dice, así también está escrito, 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, vea, ¿cómo dice? Alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, veamos, dice, sopló en su nariz, bueno, aquí esto mantengamos en cuenta, ¿sí? Adán fue, dice, alma viviente, alma viviente. Entonces veamos en Génesis donde estamos, dice así, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí, aunque así de una manera detallada no lo habla, pero podemos intuir a qué se refiere estos tres elementos que nos componen. Cuando dice formó al hombre, formó de lo que estaba hecho, formó del polvo, eso habla del envase, del cuerpo. Entonces, el hombre, por un lado, primeramente está hecho de cuerpo, polvo. Cuando una persona es incinerada, ¿cuántos gramos de polvo salen? 200 gramos, creo, de polvo. Eso somos, polvo. Este cuerpo es polvo. Formó del polvo. Y, fíjese, sopló. Eso es el espíritu. Eso habla del espíritu. Entonces, cuando ese espíritu de Dios se introdujo en el hombre, cuando ambas partes, espíritu y cuerpo, se fusionaron, se unieron, produjo el alma. Por eso en Corintios, Pablo dice, fue el hombre alma viviente. Espíritu, ese aliento de vida que nos permite conocer a Dios. El espíritu es ese aliento de vida, esa parte en nosotros que nos permite conocer a Dios. El alma, ¿qué es entonces? El alma es esa parte de nosotros que nos permite conocernos a nosotros. Por eso espíritu es lo que nos permite conocer a Dios. Alma es lo que permite conocernos a nosotros y que en otras palabras viene a ser nuestra personalidad. Alma es entonces nuestra personalidad. Y también alma viene a ser el vínculo entre lo espiritual y lo físico. ¿Por qué? El alma conecta el mundo espiritual y el mundo físico, que se puede percibir por el cuerpo. Porque por este cuerpo, por esos sentidos, tenemos contacto con el mundo material. Los 5 sentidos, ¿verdad? Gusto, oído, tacto, olfato, vista. Esos 5 sentidos nos permiten percibir el mundo material. Y nuestra alma conecta el mundo espiritual que no puede ser percibido con este cuerpo, con esta
con este ser, pero nos conecta con Él. Y en el alma se hace esa unión, ese puente entre ambos mundos. Por eso, en el principio, el alma no está considerada, ¿no? Sino que de manera natural, el alma nació, surgió de esa creación que Dios dio y que formó al hombre aquí en este momento, cuando Dios puso ese aliento de vida. Entonces, esa alma se produjo. Y aquí, en ese primer momento, la relación que había, el orden que estaba establecido era el hombre siendo dirigido por el Espíritu de Dios, él teniendo una percepción de lo que es el mundo espiritual y una unión con Él, podía asimilar en su alma, o sea, esa unión con Dios daba control a sus sentidos y luego esa alma también dirigía a su cuerpo. Ese orden encontramos aquí, de adentro para afuera. O sea, Dios actuando en el hombre se reflejaba a través de su cuerpo. Entonces podemos pensar como si fuera un foco. Cuando la luz se conecta con el filamento, cuando la electricidad se une al filamento, ¿qué sucede? Luz. O sea, digamos que la electricidad es Dios. El filamento es el cuerpo. Cuando el Dios y el cuerpo se fusionaron, el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios dio al ser humano, el aliento de vida que Dios dio al ser humano, se unió. ¿Qué produjo? La luz, o sea, el alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué hay en el alma? Alma y espíritu es distinto. En el espíritu se encuentra la conciencia. En el espíritu se encuentra la intuición. En el espíritu se encuentra la comunión con Dios. Por eso, a pesar de que hay cosas buenas y malas, legales o morales, usted sabe, en el fondo de su corazón, su conciencia le hace ver, no, esto no es correcto. O hay una intuición que le hace, creo que esto no conviene. Esa es la parte espiritual, que no tiene que ver con la norma, con la moral, con la ley, con los reglamentos. Es todavía algo más profundo, que es parte de lo espiritual. Múltiples pasajes nos hablan de esta parte. Por ejemplo, cuando nos hablan acerca del espíritu, veamos por favor. Vamos a ver en Proverbios. Vamos a ver Zacarías capítulo 12. Zacarías 12, verso 1. Zacarías 12, 1. Zacarías capítulo 12, verso 1. Si alguien quiere leer, por favor, Zacarías 12, 1. Roberto, ¿tienes tu Biblia? No la traes. Tienes que traer, para que te ponga a leer. Ok. Zacarías 12, 1. ¿Ve usted? Forma el espíritu del hombre dentro de él. Los animales no tienen espíritu. Pero sí, usted puede ver que habla del alma. Sí. ¿Por qué? Bueno, entonces, espíritu tiene
conciencia. Vamos a ver, Romanos 8:16. Romanos 8:16. Solo algunos puntos, algunos versos, son muchos, no se puede todos, ¿verdad? Mencionar solo algunos más destacados. Vamos a ver, Romanos 8:16 dice, vea, ¿alguien quiere leer? Esa es la función del Espíritu, ¿no? Sea muy aparte de lo que vea las normas, leyes o juicios. Hay algo profundo que me dice, como aquí, tú eres hijo de Dios. Es importante que nosotros sepamos distinguir para poder identificar qué es entonces lo que me está conduciendo. Entonces, en primer lugar, somos seres espirituales y la función de ese espíritu es esto. Primero, nos hace conscientes, no de manera natural o humana, sino es espiritual. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no tiene que ver con juicios, reglas o condiciones o lógicas o razón, sino es solo por fe. Sí, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Es una parte de esa función que comprende el Espíritu, conciencia, intuición. Veamos. Bueno, también conciencia. Primera de Corintios 5:3. Primera de Corintios 5:3. Primera de Corintios 5:3. ¿Alguien quiere leer, por favor? 5:3 de Primera de Corintios. Hermano Daniel, ¿puede leer? Fuerte, por favor. Esa es la conciencia. Pertenece a la parte espiritual. No, le repito, nada humano. Ahora, intuición. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Intuición. Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Intuición. Entiende, esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Repito, aparte de mi condición, aparte de lo que soy, casi es algo parecido con conciencia. Pero más bien la intuición me permite identificar, esto es la voluntad de Dios. Y luego, otro, Marcos 2:8. Marcos 2:8. ¿Alguien quiere leer, por favor? Marcos 2:8. Esta es la intuición. Esta es la intuición. Él intuyó, ¿verdad? A ver, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué no estás convencido? ¿Por qué están murmurando dentro de ustedes? Esa es la intuición. Es parte de lo espiritual. Y otro, comunión. Esos tres elementos son parte de lo espiritual, del espíritu. Todos nosotros, de manera renacida, todos los renacidos, estos elementos se ejecutan en la vida de todo renacido. Obviamente, aquel no renacido no puede esto manifestarse, ¿no? Que ahora lo veremos, ¿sí? El orden entonces es así.
aquel renacido puede tener la experiencia de estos elementos de su espíritu, cómo están vivos, actuando en su vida, la conciencia, la intuición y la comunión. Lucas 1:47. ¿Alguien quiere leer, por favor, Lucas capítulo 1, verso 47? Por favor. ¿Alguien quiere leer en voz alta, por favor? Lucas 1:47. Así es. ¿Ve usted? Mi espíritu se regocija, la comunión. Y uno más, San Juan 4:23. San Juan 4:23. Hay muchos más pasajes que nos ilustran y definen bien estas diferencias, pero no podemos por el tiempo, ¿verdad? 4:23 de San Juan 4:23. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta? 4:23 San Juan. Así es, ¿ven ustedes? Todo eso pertenece al plano espiritual. De manera natural y normal, todo creyente renacido puede hacer uso de estos elementos en su vida, para su provecho. Hay cosas que, como Pablo dijo, todo me es lícito. Pero él mismo dijo, no todo conviene, ¿no? A diferencia de lo humano, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, y finalmente se convierte en leyes. En un grupo donde todos fuman, ¿quién es el malo? En un grupo donde todos toman, ¿quién es el malo? Así es el mundo. En algunos países el adulterio era delito, pero por el crecimiento de esa práctica tuvieron que cambiar la ley. Ya no es delito. Porque si no, entonces todos tendrían que ser culpables, ¿no? O sea, así es el mundo, ¿verdad? Pero en Dios, ¿no? En Dios, en el plano espiritual, su principio siempre es eterno y es así. Y aplica la conciencia, aplica la intuición, aplica la comunión. Cuando el hombre cayó, aún persiste esto, pero distorsionado, corrompido. Bueno, entonces el alma, ahora, ¿qué es el alma? El alma es mente, o sea, razonamiento, voluntad y emociones. Claramente hay una muy obvia diferencia. Y podemos decir, entonces el alma es nuestra personalidad. Voluntad, mente y emociones es el alma. En muchas partes de la Biblia cuando habla almas, por lo mismo, porque alma se refiere a la persona, por eso no dice había 50 personas, había 50 almas. ¿Por qué? Porque alma es usted, que no creó Dios, sino que fue la unión, la interacción que hubo entre el cuerpo y el espíritu y dio su personalidad. Pero ahí en esa alma viene lo que es eso, como dije, ¿no? La razón, la voluntad y los pensamientos. En un principio eso estaba sometido a la guía del Señor. Por eso
lo que aplicaba, a pesar de que el hombre tenía esas cualidades, pero lo que aplicaba era, o lo que prevalecía era, la voluntad de Dios por fe. Por eso el hombre veía las cosas desde el criterio de Dios. No aplicaba ahí su razón. Oye, Dios, ¿por qué está el mar azul? ¿O por qué el cielo está tan grande? ¿Por qué solo hay una luna? El hombre no emitía los juicios propios de su personalidad, sino el hombre estaba por fe conectado con Dios. Y eso se reflejaba a través de su cuerpo. A pesar de que el cuerpo tiene necesidades, pero estaba controlado, sometido a Dios. Dios vio que el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Su necesidad estaba igual sometida a la voluntad de Dios. O sea, la carne que tiene su deseo no controlaba al hombre, sino la voluntad de Dios en perfecto orden. Si vemos el alma, veamos Génesis 46, 27. Génesis 46, 27. Dice, Génesis capítulo 46, verso 27. Génesis 46, 27. Dice así. Dice. ¿Alguien quiere leer, por favor? Génesis 46, 27. Sí, vea usted. Génesis 46. Ese está en la versión Reina Valera. Entonces, en otra versión, vea, en la Valera antigua, así dice. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Eso es la diferencia entre una y otra traducción. Pero, o sea, ahora en relación al tema que yo estoy hablando, aplico esta traducción. Dice todas las almas, dice aquí, todas las almas. Es la versión Reina Valera antigua. Así es, todas las almas. Aquí nuestra versión Valera, todas las personas. De esa manera, en varios textos igual habrá, cuando usted lea, almas. El alma que pecare, morirá, por ejemplo. No está diciendo un espíritu, un ente. Está diciendo usted, su persona, refiriéndose al individuo, porque eso somos nosotros, ¿no? El alma. Bien, entonces el alma dice aquí tiene voluntad. Vamos a leer. Salmos 27, 12. Salmo capítulo 27, verso 12. Salmo 27, 12. Dice: yo leo, dice así: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Salmo 27, 12. Dice aquí, él está pidiendo, no quiero eso. Eso es parte de lo que nosotros como personas tenemos. Yo puedo decidir, ¿verdad? Tengo la voluntad para escoger. Para hacer, no. Para escoger, sí. Vea usted otro. Salmos 41, ahí mismo, 2. Salmo 41, 2, dice, igual, de la voluntad. Dice,
Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. 41:2, Salmo 41:2. Sí, habla aquí esta parte igual que corresponde a nuestra alma, la voluntad. Y hablemos de aquí emociones. Hay muchos más textos que nos hablan acerca de esta parte. Cómo esas emociones en nosotros actúan. Que hablan de lo que somos nosotros. Deuteronomio 6:5. Vamos a ver. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6:5. Hay en nosotros, aparte de la voluntad, este deseo o esta característica para amar, odiar, reír, entristecerse. Lo que muchas ciencias hoy quieren estudiar. Muchas ciencias quieren entender el alma del hombre, ¿verdad? Y veamos Isaías 18:1. Vea usted Isaías 18:1. Isaías capítulo 18, verso 1. Perdón, no. Primera de Samuel 18. Dice así. Primera de Samuel 18:1. Dice así. 18:1. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, ¿dónde salen los sentimientos? Del alma. Algunos dicen, en el estómago está el amor. Bueno, a lo mejor alguno fue conquistado por el estómago, ¿verdad? Pero, ¿dónde están los sentimientos? Los estudiosos intentan identificar en qué parte. Pero lo que sí es que esos sentimientos, sea donde estén, todos los otros, alegrarse, entristecerse, reír. Todo lo que pertenece a la emoción es parte del alma. Y otra más es la razón, el intelecto, la lógica, la capacidad de pensar. También eso es parte del alma. Que en un principio no fue parte del plan de Dios y tampoco mediante eso podemos nosotros acercarnos a Dios. Por los sentimientos no podemos acercarnos a Dios. Por la voluntad propia no podemos acercarnos a Dios. Por el intelecto y nuestro razonamiento tampoco podemos entender y acercarnos a Dios. O sea, con nuestra alma ningún ser humano puede acercarse a Dios. A pesar de que hay estas características, ningún ser humano va a ser posible entender el mundo espiritual, sino únicamente por el Espíritu. Por eso Pablo dijo: deseché el entendimiento de los sabios y de los entendidos, dice. Por más lógico o razonable o estudioso o analista que una persona pretenda ser o sea, jamás va a lograr
entender el mundo espiritual. Ni un grandioso filósofo, pensador, tal vez sí grandes avances en este mundo va a lograr. Y tal vez un pensamiento profundo logrará. Hace poquito mi esposa hizo un experimento. Y yo no lo sabía qué se puede hacer con la inteligencia artificial. ChatGPT. Y hizo un poema. Te voy a hacer un poema. Tiene ojos grandes y una cara chiquita. Y empezó a describirme ahí. Y su carácter es feo. Y así empezó a ponerme, ¿no? Ahora ChatGPT, hazme un poema, pero lo quiero mucho. Y cuando no, no sé si por ahí lo tiene el poema, ¿verdad? Pero de veras dije, wow, esta máquina es sorprendente, ¿no? Un poema, pero de veras, lo que la inteligencia artificial de veras va a desplazar pronto al ser humano. Va a desplazar de veras al humano, de veras. Engañó. Y no tiene emociones la inteligencia artificial. Pero lo que dijo me llegó al corazón. Ni mi esposa creo que lo pudo haber dicho así. De veras, lo manejó así de manera bien sutil, que nada de ofensivo fue, ¿no? Sino todo lo acomodó bonito. Con eso no se puede conocer a Dios. El intelecto, Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. Dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Sí, eso pertenece al alma, ¿de acuerdo? El conocimiento, la razón, la lógica, el criterio, el análisis. Ahí está, es parte del alma, pero de ninguna manera nos sirve para acercarnos a Dios. Salmos 139:14. Sí. Salmo 139:14. Porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Ve? ¿Qué es nos llenamos de tanto conocimiento? Y hay muchas cosas que ni aún hemos llegado ni llegaremos a conocer. Y podemos en este mundo buscar conocimiento. Pero sepa que eso no llenará nuestro ser. Y tampoco podemos, mediante ello, conocer a Dios, acercarnos a Dios. Sí, es eso. Aprenderemos mucho. Ahora estoy aprendiendo el ciclo vital del hombre. Hay la ciencia que estudia desde que el hombre nace hasta que muere. Sus etapas psicológicas, fisiológicas, sociales, que forman su personalidad. Todo influye. Antes pensaban que solo la genética, porque él es inteligente, será inteligente. Ahora se sabe, no. Depende también su familia. Depende también su alimentación. Depende también sus problemas que él ha vivido. Todo eso forma a una persona. El ciclo vital se le llama.
Exactamente, así es. El alma podemos anhelar y conocer. Está bien. Es un ejercicio saludable para que usted sea una persona sana cuando sea adulto. Muchas enfermedades se evita, ¿verdad? Pero de ninguna manera eso nos permite acercarnos a Dios. Pero eso somos, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, esas partes no podemos negar. Todos los seres humanos tenemos la conciencia, tenemos la intuición, tenemos la comunión con Dios. Todos los seres humanos, quienes existimos en este mundo, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. El único problema, bueno, así la Biblia nos identifica esto que somos y el cuerpo. No es necesario tanto hablar, sino es lo físico, ¿verdad? Que tiene los sentidos y que puede percibir lo que está a su alrededor. De acuerdo, de manera personal, cada uno tiene su criterio, su punto de vista. Y así se forma su personalidad. Pero el alma vino a ser el puente entre lo espiritual y lo físico. Todo debía ser controlado por Dios. Por eso en una parte de la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Porque en la parte más interna del templo de Dios se celebra la comunión con Dios. En el atrio, en el lugar santo, ahí actúa el alma. Y en el lugar exterior está nuestro cuerpo. Y todo lo que se hacía ahí en ese templo era dirigido desde adentro. Toda la voluntad de Dios y según su espíritu que desde el lugar santísimo Él daba, Él mostraba su voluntad, desde ahí todo se mantenía. Así, de esa manera, el ser humano auténtico desde el principio fue hecho de esa manera, que Dios, dirigiéndole de adentro, se manifestara hacia afuera. Pero ese orden se alteró. Y si vemos nosotros aquí en Génesis, veamos por favor Génesis. Vamos a ver Génesis 2. Sí. Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Dice en el verso Génesis 2, verso 16 y verso 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Dios había puesto allí todo lo comestible, y ahí Dios también mencionó acerca de 2 árboles. Y bueno, Dios solo hizo referencia a uno para que no comiera un árbol, pero ahí había 2 árboles. El árbol de la vida. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar al hombre? En ese momento, aunque el hombre tuvo espíritu, tuvo alma, tuvo cuerpo, pero hasta ese momento el hombre todavía no poseía la vida eterna. En ese momento el hombre aquí debía haber comido el árbol de la vida. De esa manera, él, a partir de ese momento, él sería un hombre eterno, ¿verdad? Pero hasta ese momento el hombre todavía no había comido el árbol de la vida, pero Dios estaba insinuando, ¿verdad? El árbol de la vida, ahí está en medio del huerto, pero no comas el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo ocurrió la caída del ser humano? ¿De qué manera podemos entender que es así como
un ser humano, una persona está desconectada de Dios, en contra del orden original que Él ha dispuesto. Entonces vamos a ver capítulo 3. Vea lo que dice el capítulo 3. Cuando la mujer, ¿verdad? Se acerca, y más bien la serpiente se acerca a la mujer y comienza la conversación con ella. ¿Qué parte toca en ella? Vea usted cómo todo empieza. Su plática está enfocada de afuera para adentro. Dios actúa del espíritu, después el alma, después el cuerpo. Pero aquí vemos cómo, primeramente, sus sentidos son engañados, después su alma y finalmente ella espiritualmente se desconecta de Dios. Veamos en cómo Satanás actuó, cómo engañó a ella. Dice, capítulo 3, en el verso, vamos a ver verso 5. Vea usted, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué parte empezó a tocar en Eva? Dice, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al escuchar la conversación con la serpiente, primeramente sus sentidos fueron estimulados, ¿verdad? Después, su alma para finalmente su voluntad ser dominada. En cambio, Dios primero, nuestro espíritu estimula para después gobernar nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra razón y luego nuestro cuerpo. Pero en cambio, aquí primeramente su cuerpo fue estimulado. Vio la mujer que el árbol era, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primero, su sentido del gusto, su cuerpo. Después, que era agradable a los ojos, dice. Poco a poco fue abierto su mundo para dirigirla a que su voluntad se sometiera al engaño. Entonces, primeramente, su sentido del gusto, después sus ojos, y luego, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice. Se le abrieron sus sentidos, primeramente de su cuerpo, y después dice, y tomó de su fruto. Allí que se aplicó, que se ejecutó, su voluntad. Originalmente, nuestra voluntad debe estar sometida a la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que el orden se alteró. Completamente fue engañada. Porque su mente fue estimulada. De hecho, la pregunta que la serpiente le hace es capciosa. Si ella hubiera entendido esto, ella no hubiera manipulado, o sea, no hubiera seguido el juego. Creo que esto es algo razonal, ¿no? Razonable o lógico. Esto no tiene que ver con la fe. Dios, esto es lo que tú quieres. Si así ella hubiera entendido, discernido, pero su mente, su razonamiento fue estimulado y finalmente su voluntad fue sometida. Por eso, una vez que su cuerpo, ¿verdad? Sus ojos, su gusto, aquí dice vanagloria, ¿verdad? Vanidad, codiciable para alcanzar la sabiduría. Una vez que eso
brotó, ¿verdad?, en su corazón. ¿Qué hizo? Dice, y tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Esto ha ocurrido en el principio de la creación. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué dijo Dios? El día que tú comas, ciertamente morirás. En este momento, entonces, todo el ser humano, todas las partes del ser humano, espiritualmente, su alma, su cuerpo, fueron ya dominadas por la muerte. El día que tú comas, ciertamente morirás. A partir de ese momento, el hombre está constituido en carne. O sea, a partir de ese momento, el hombre se convirtió carne nada más. Porque ya su espíritu ya no tiene ninguna relación con Dios. A partir de este momento, lo que domina al hombre es sus sentidos y su razón, su voluntad, sus emociones. Podemos decir que es un hombre anímico. Vamos a ver, por favor, Judas 18, verso 19. Judas capítulo 18. ¿Sí? Judas capítulo 18. Sí. Judas capítulo 18. Sí tenemos Judas capítulo 18. Es el penúltimo libro de la Biblia. El penúltimo. Judas verso 18. Solo es un capítulo. Judas 18. Sí, solamente es el único verso. Claro, no hay más. Judas 18. A ver, vamos a ver, hermanos. Judas 18. Ajá. Y 19. ¿Alguien quiere leer, por favor, en voz alta? Judas 18 y 19. Esta es la condición en la que actualmente el ser humano se encuentra. Vea usted, por favor. Judas 18 y 19. En voz alta, por favor. 18 y 19. Esa es la situación actual. Persona emocionalista, sensacionalista. Puede ser también lógica, intuitiva. Pero finalmente, haciendo su propia voluntad. Ese es el ser humano, esa es la posición actual del ser humano. Solo está dominado por su emoción sensual, emocionalista, según su deseo. O sea, su cuerpo le domina. ¿Para qué vive? Para comer. ¿Para qué trabaja? Para ganar. Si vemos, solo para su cuerpo vive, piensa. Una persona es como una persona, tiene un carro, pero que dedique su vida para ese carro sería algo absurdo. Más bien, ese carro es un transporte para poder utilizar, ¿verdad? Manejar. Pero actualmente, para la gente su estómago es su Dios. Vive para su cuerpo. Eso es una vida que nosotros
heredamos y en la cual ya nacimos. Hay tal vez personas que tienen tal vez desarrollo mayor, ¿verdad?, en su forma de pensar, pero aún así sigue siendo carnal. Tal vez esa persona es llena de autocontrol, una persona que tiene disciplina, que entiende, si yo vivo como quiera, voy a fracasar. Hay personas que tienen ese nivel de vida, de forma de pensar. Si yo vivo como quiera, no voy a hacer nada. Debo tener disciplina, debo tener orden. Hay personas que llegaron a tener ese nivel de persona, de personalidad, y la desarrollan en su vida. Un orden, un horario, un control de todo, alimentación, todo, ¿no? Pero aún así sigue siendo sensual, carnal. No alcanzará para llegar al mundo espiritual. No alcanzará para liberarse de este mundo que está, como dice, vamos a ver Efesios capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, Efesios 2. Este es lo que está pasando. Así es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Efesios 2, así sucede, así está. Vamos a ver. Verso 2, capítulo 2 de Efesios 2. Esta es la vida que heredamos a partir de esta caída de Adán, ¿verdad? La emoción, la voluntad, el alma, el cuerpo nos domina. ¿Hasta dónde nos va a llevar? Yo en una ocasión vi que hasta una noticia, ¿verdad? Que no sé si ahora todavía, pero ha llegado así tanto como excentrismo. ¿Sí es la palabra excentrismo, maestro? O sea, que tanto, pues, sí, sí. O sea, vi que en un restaurante, fíjense, ¿no? Comen el fideo con la nariz, ¿no? Así. O sea, tanto no sé, el riesgo, el deseo de experimentar. Hay un lugar, no sé si es en un cañón en California, ¿no? ¿Qué nombre tiene? Hay un turismo que hacen en un burro, pero se va por la orillita del cañón que está a kilómetros de profundidad. La gente va así temblando porque, pues, pero el burro no se cae. Son como cabras monteses que, pues, ellos son así, ¿no? Su camino. Pero a la gente le gusta el peligro, el riesgo, experimentar lo nuevo. Esa vida tenemos. Por eso, el homosexualismo. Por eso, el lesbianismo. Con lo normal. Por eso. ¿Qué le domina? Su cuerpo, su sentido, su emoción. A eso la Biblia dice un ser humano carnal. Ya nacimos, estamos así en ese plano. Veamos verso 2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tal vez usted sea una persona bien disciplinada, pero no le libera de esta corriente de la carne. ¿Qué le guía? La ambición,
el deseo. No podemos ser liberados de esta corriente. ¿Para qué vive? Para su cuerpo, para su vientre. Estamos sometidos a esa vida. Porque el orden original, ¿qué fue? Dios controla mi alma y mis sentidos y domina mis emociones, domina mi razón, domina mi voluntad. Y luego, este cuerpo solamente viene a ser un vehículo, un vaso, nada más. Ese es el orden. En esa situación nos encontramos. Nos encontrábamos hasta que vino el nuevo nacimiento. ¿Cómo podíamos salir de esa corriente? Humanamente, nuestra determinación, nuestra voluntad, no funciona, hermanos. Yo agradezco a Dios, hermanos, porque recibí la salvación a los 16 años. Y desde ese tiempo, yo digo, Dios, de veras, tú me liberaste de muchas cadenas y ataduras que me hubieran arrastrado. Vanidades de este mundo, ambiciones, tanto yo ambicionaba. Ahora no necesito, sino tú mismo es el que me lo vas a dar. Pronto voy a graduarme. Pronto también, bueno, muchas cosas que tú me quieres enseñar y dar. Antes yo solo mi ambición. Ahora yo no lo busco. Tú mismo, ¿verdad? Por tu voluntad. Me permitiste mi matrimonio. Me permitiste a mis hijos. Me permitiste también un oficio o un cargo aquí en tu iglesia. Señor, cuánto yo estuve atado a mi cadena y siempre yo queriendo por mis ambiciones, cuidándome. Ahora tú dirigiéndome. Señor, en verdad, qué bueno que me diste en esa edad la salvación. Siento no desperdicié mi juventud, no desperdicié mi adolescencia. Siento, qué buen tiempo. Yo que quería ser como quiera, mis dientes chuecos. Y un día un pastor me dijo, así está tu vida espiritual, toda chueca. Y un día, pastor, ¿me puedo arreglar los dientes? Sí, los tienes terribles, me dijo. Y ya me arreglé los dientes. No solo mi vida, también hasta mis dientes Dios enderezó. Por eso digo, Señor, tú sabías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser uno librado de esa vida tan que esa corriente tiene que ir por sus pasiones, por sus deseos, dejándose llevar por la emoción? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Es que está loco, ¿qué? El corazón es engañoso y perverso. Siempre así va a vivir. Qué frustrante. Si por la fe, sí puede él ser gobernado por el Espíritu, por la voluntad de Dios, por la promesa de Dios. Vamos a ver Pedro, primera de Pedro. Capítulo vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, capítulo 1, verso
4. Sí. Leamos. Segunda de Pedro 1, 4. Vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Sí. Segunda de Pedro 1, 4. Leamos juntos. Segunda de Pedro 1, 4. Vamos a leer todos juntos, por favor. Segunda de Pedro 1, 4. Leamos juntos. A las 3, ¿ya? Si no tienen, aquí en la pantalla pueden ustedes ver el texto. Sí está, ¿verdad? En la pantalla, de acuerdo. Listo. Entonces, segunda de Pedro 1, 4. 1, 2, 3. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es maravilloso, hermanos, esto. En otra parte dice que es como un ancla en el mar, como el barco no se voltea, no naufraga ante la tormenta con el ancla. ¿Cómo es que escapamos de esa corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia? ¿Cómo? Por sus preciosas y grandísimas promesas. Ya no solo por lo que siento, vivo. Ya no solo por lo que mi razón y mi lógica me enseñan o me dicen, sino si el Señor dice, así será. Yo le digo a mi esposa, muchas veces le digo a mi esposa, yo me casé contigo por Dios me permitió a ti para mí. La Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Yo creo eso. Yo no vi tu apariencia, tu sentir, tu forma. Yo creo eso. Así vivo. Veo, ¿verdad? Por sus grandísimas promesas, fuimos librados de este corriente. Cuando está bien, estoy animado. Cuando está mal, me desanimo. Y digo, hermanos, no estamos nosotros conforme a la corriente del mundo, ni aún en la economía. El mundo se preocupa y ve la temporada. Ustedes no. Porque el Señor a nosotros nos permite otra vista. Usted no vive por la temporada. Usted vive por la promesa. El mundo tal vez se decepciona o se cae por la temporada. Nosotros no. El Señor siempre nos considera. Él está por su promesa, Él trabaja, actúa en nosotros. Por su obra en la cruz, Él nos, en primer lugar, nos libró, nos dio el perdón de los pecados. Y de ahí en adelante, sus promesas, Él continúa permitiendo a nuestras vidas. Por eso dice, vamos a ver Romanos 8, verso 3. Romanos 8, 3. Vamos a leer. Romanos 8, 3. Después vamos a continuar con lo que ahora leímos. Ya no vamos a explicar, ¿verdad?, lo que hoy iniciamos, pero vamos a terminar 3 textos más y terminamos. Romanos 8:3 dice, 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo vino a hacer esa obra en mi vida? Cuando yo me uní a lo que Él hizo. Él dice aquí vino en semejanza de carne de pecado, no siendo pecador, pero vino Él en semejanza de carne de pecado y nosotros únicamente, ¿para qué vino en semejanza de carne de pecado? Para condenar al pecado en la carne, ¿no?
Y nosotros solamente nos hemos hecho uno con esa obra por la fe, ¿no? Nosotros hemos no ya visto como algo ajeno, algo aparte eso que Él hizo, sino ahora lo creemos como yo también. En su cruz, yo igual he muerto. En su cruz también Él condenó mi pecado, ¿verdad? Ahí Él resolvió esto. Ahí Él condenó al pecado en la carne. Y luego, en Romanos 6:6 dice, verso 6. Leamos juntos, por favor. Vamos a leer todos juntos Romanos 6:6. Vamos a leer juntos, voz alta, a las 3. 1, 2, 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ve usted? Ese hombre viejo, ese hombre que está ya corrompido por sus deseos, arrastrado en esta corriente, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo el Señor? Dice aquí, condenó al pecado, dice, el cuerpo crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor hizo o resolvió de manera que ahora nosotros con el Espíritu renacido, quienes han creído en la obra de Cristo, ahora ese Espíritu renacido, entonces está actuando para renovar nuestra alma, o sea, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y también nuestra razón. El Señor ahora, quien está vivo ya en nosotros, está interviniendo. No para reparar, porque dice aquí, el cuerpo del pecado ya fue destruido. No va a remendar a nosotros. No espere, es que yo debo cambiar. No va a remendar a nosotros. Más bien Él renovó un nuevo ser, una nueva criatura. En nosotros Él ha dado un espíritu vivificante. Nuestro ser ya fue crucificado en la cruz. Nuestro hombre corrompido que no pudo Él ser reparado, ni el Señor espera repararlo. Ya resolvió en su obra, con su obra. Por eso, ahora el Señor nos ha permitido la vida y Él está actuando en nuestros corazones. Él va a actuar en nosotros conforme a ese orden inicial, en donde el Espíritu controla el alma. Y luego, en ese cuerpo, el Señor hace su obra como un vaso. Así en cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, entendamos y estemos también entendidos, convencidos de lo que el Señor ha hecho y que estará haciendo con nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias al Señor por la vida que nos dio y porque esa vida, por medio de todo nuestro ser, está manifestando. Que por medio de ustedes también la vida del Señor se manifieste. Todo ya ha sido hecho en Cristo. Creamos. Y nada más, como dice el verso 11, por último, en el verso 11 de aquí, este mismo capítulo 6, 11, 1, el 11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora usted está vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? Consideraos. Consideraos. ¿Usted cómo se ve? ¿Usted cómo se siente?
No haga caso de eso. No esté solo poniendo su mirada en eso, sino lo que dice la Biblia es, considérate. No está diciendo que haga algo. Considérate. Tú ya estás muerto. Considérate. Pero vivo para Dios. Considérate. Pero yo soy así. Considérate muerto, pero vivo para Dios. Eso el Señor a todos los que han renacido les está indicando. Vamos a terminar.